Bueno, muchas gracias, consejera, por la explicación detallada que nos ha dado esta mañana. Como siempre le digo, vaya por delante el reconocimiento del esfuerzo que hay detrás de la confección de las cuentas de una comunidad autónoma tan extensa y complicada como la nuestra, que atraviesa muchas dificultades. Y, bueno, ya habrá tenido ocasión también de leer nuestra enmienda a la totalidad. Le comparto algunas de las valoraciones que nos han llevado a presentarla, no sin antes hacerle alguna consideración por ir apartando del camino cosas accesorias que no nos van a ayudar a tener un debate fructífero. Con respecto al diálogo, yo también he recibido los correos, he respondido. No obstante, consejera, no se puede confundir la propaganda con el diálogo. Si el presidente no hubiera hecho mención a ese esfuerzo que habían hecho ustedes con el diálogo, yo no lo hubiera referido. Pero me parece muy feo que hayan utilizado una reunión en la que la información que nos dieron ya estaba publicada y cabía en un POSIT sin un solo papel, y un segundo correo para tener una reunión de una tarde al día siguiente y sin hora. No se le puede llamar voluntad de diálogo. Y le digo esto porque al final estas cuentas son las cuentas en las que ustedes ponen números ya a cuál va a ser la gestión de la mayoría absoluta de la que disfrutan. De la misma manera que en los años anteriores ya han ido poniendo sobre la mesa presupuestos que llevaban su sello al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía, contando las prórrogas, 5 presupuestos, este es el primero que hacen en mayoría absoluta. Y, por tanto, si bien cuando ustedes llegaron a finales de 2018 solo teníamos sus palabras, no había una comparativa que realizar con respecto a su actuación de Gobierno porque acababa de empezar. Ahora ya, finalizando 2022, ustedes se heredan a sí mismos si hay una evolución de sus políticas públicas que valorar, se han ido reflejando en los presupuestos año a año y hay unas previsiones para el año que viene que a nuestro grupo le parecen totalmente lesivas para el interés general de Andalucía. Y lo primero que quería decir también para despejar este baile de números que seguro que la ciudadanía contempla con cierta perplejidad es la comparativa que nosotras realizamos. Porque usted esta mañana ha hecho simultáneamente comparativas con 2018, con el presupuesto que fue fallido de 2021, con los créditos reconocidos de 2022. Bueno, nosotros, para no marear, nos hemos quedado con el único que nos parece que no significa sumar o restar peras y manzanas, y haciéndolo como cualquier casa de familia echa sus cuentas. Para saber qué hace falta el año que viene, primero hay que saber cuánto ha hecho falta este año. Y para saber cuánto ha hecho falta este año hay que saber de cuánto se ha dispuesto. Y esa es la comparativa que nosotras hemos utilizado en nuestra enmienda a la totalidad y a la que le iré haciendo referencia en la intervención. Si luego usted quiere hacer saltos temporales como los que ha hecho antes, yo encantada de acompañarla en esos mortales hacia detrás. Le digo entonces que la comparativa que hacemos es precisamente con el dinero que efectivamente dispone la Junta de Andalucía y que conocemos a través de los datos que ustedes nos facilitan. El total disponible a cierre del tercer trimestre de 2022, aproximadamente 45.000 millones de euros, un poco más. El presupuesto que ustedes presentan, por tanto, con la comparativa de lo que efectivamente disponen, no es un presupuesto histórico y expansivo sin precedentes, es un presupuesto que podríamos calificar que presenta un crecimiento muy modesto, de menos de 600 millones de euros, que ni siquiera dan para pagar el incremento retributivo que legalmente se ha establecido para los trabajadores y las trabajadoras públicas y para pagar el incremento de los costes fijos que van aparejados a bienes y suministros que necesita la Junta de Andalucía. Y le digo eso también porque este presupuesto vuelve sobre los pasos de una política continuada ya en el tiempo de medias verdades sobre las que ustedes afianzan afirmaciones que, por tanto, no debieran ser tan rotundas. Este presupuesto, consejera, es muy radical y toma decisiones muy agresivas y muy dogmáticas y se obceca en repetir recetas caducas
que ya se han contrastado con la realidad y que han devenido en fracaso. Y como si esto no hubiera sucedido, como si Andalucía estuviera suspendida en el tiempo y como si ustedes no se heredasen a sí mismos y al dolor social que se ha acrecentado a consecuencia de esa ofuscación, vuelven a plantear unas cuentas que perseveran en el dogma del Partido Popular. Del Partido Popular cuando gobierna en mayoría absoluta y nos quiere retrotraer a recetas fracasadas. Ustedes vuelven a minar la autonomía andaluza. Consejera, es cierto que las transferencias del Estado representan un 62% del total del presupuesto y esos son 12 puntos más que el presupuesto definitivo de 2022. Está en sus números. Casi 2/3 de los recursos de los que se cuenta se deciden en Madrid y no aquí, a pesar de seguir con un sistema de financiación efectivamente injusto para Andalucía. No busque discrepancias donde no las hay. Tenemos otros temas en los que no ponernos de acuerdo. Mientras las transferencias del Estado ordinarias y finalistas crecen desde que están en el Gobierno en más de 7.500 millones de euros, un 26% más, los tributos y las tasas que dependen al 100% de ustedes solo han crecido un 9%. Y eso hay que combinarlo con otro elemento de su dogma, que es su política fiscal, y que sí, consejera, suponen aliviar la responsabilidad contributiva que deben tener las economías más desahogadas, sean familiares, sean empresariales. Cuando ustedes dicen que esta reforma beneficia a la mayoría social, pero hacen una defensa encendida de la retirada del impuesto del patrimonio, con los datos que presenta Andalucía, ¿hablan del perfil medio del andaluz, de la andaluza? ¿O hablan de grandes corporaciones y grandes empresas a las que ha salido el señor Moreno Bonilla raudo y veloz a defender? ¿Quiénes son esos patrimonios que no van a pagar, que no van a contribuir solidariamente con su dinero en la medida en la que la Constitución fija la progresividad fiscal para sostener los servicios públicos que necesita Andalucía? ¿Quiénes son? ¿La señora alcaldesa de Marbella, con un incremento patrimonial declarado hace 5 días de 12 millones de euros? ¿Su hijastro? ¿Los patrimonios que estamos recibiendo quiénes son? ¿Los que el hijo de su compañera alcaldesa de Marbella estaba empadronando fraudulentamente en una casa en Marbella? Bueno, es un fracaso de política fiscal. Y además es un fracaso de política fiscal que el señor Moreno Bonilla va a ir a defender ante los tribunales si es que efectivamente se decide a nivel estatal, como así va a ser, que haya un impuesto por el que quienes están recibiendo beneficios extraordinarios contribuyan, porque no olvidemos que esos beneficios extraordinarios no son malos per se, son malos en tanto que significan un tremendo dolor social, porque se están acumulando en las cuentas de resultados de esas grandes empresas a consecuencia, o trayendo como consecuencia, más correctamente dicho, un tremendo sufrimiento de casas de familia que están asfixiadas y de pequeñas empresas y autónomos que no llegan a fin de mes. Legión de pobres en activo. Y se van a ir a los tribunales contra la imposición de ese impuesto para contribuir a lo que todos y todas necesitamos a consecuencia de la barra libre de sus beneficios, Iberdrola, el Santander, la señora Ayuso y el señor Moreno Bonilla. Bueno, pues a nosotros nos parece que ese recurso les define en el dogma y en la radicalidad de sus políticas y también el austericidio como modelo, porque hay un aprendizaje continuado que toda la gente que estamos en política y quienes tienen el honor de gobernar especialmente debieran aplicar a futuro. Y del dolor que provocó el austericidio hace una década debieran haber aprendido. Y las instituciones europeas, el Fondo Monetario Internacional y todas las entidades, otrora para ustedes respetables, han decidido movilizar recursos públicos para sostener a las familias y a las empresas en un momento inédito de vulnerabilidad.
solo comparable con lo que pasó hace una década. Y hace una década, consejera, el abordaje de la crisis fue impío desde el Gobierno central. Y a consecuencia de esa retirada de fondos histórica a todas las comunidades autónomas, cuando estalló la crisis de la pandemia, los sistemas sanitarios y educativos de este país aún no habían levantado cabeza y el de Andalucía tampoco. Y eso lleva el sello de su partido y les perseguirá siempre, siempre, consejera, porque no estamos suspendidos en el aire. Y si ahora nos dan una financiación extraordinaria decidida allí porque es nuestra, entonces decidieron recortárnosla y también era nuestra. Y no había estructura ociosa en la que impactar semejante atraco a la autonomía y al autogobierno. Y sí, la autofinanciada representa un peso preocupantemente menor. Y sí, nos sostiene la viabilidad de sus grandes proyectos históricos, las transferencias extraordinarias y los fondos europeos. Y sí, consejera, si no contáramos con esa decisión de poner fondos a disposición de las economías de las comunidades autónomas y de la andaluza también, estaríamos ante un presupuesto de recortes, de los de la mayoría absoluta de toda la vida del Partido Popular, del dogma, de la tremenda radicalidad de su política cuando tienen el honor de gobernar. Porque ustedes se conducen con un principio de intervención mínima de lo público en lo privado. No vayamos a confundir. Sí que son grandes facilitadores de intervención privada en lo público. Y le voy a poner algunos ejemplos. En empleo, usted se ufana de la reducción del número de desempleados y desempleadas en Andalucía. Hace bien, todos lo hacemos, todos respiramos aliviados y aliviadas cuando eso se produce. Pero sigue siendo el primer problema de Andalucía. El paro es un problema detectado como tal y entre los primeros siempre por la población andaluza. Pero ustedes no mueven un dedo porque el empleo lo crean las empresas. Y el recorte que ustedes le han dado a la disponibilidad presupuestaria prevista para el año que viene para empleo con respecto a lo que disponen ahora, a lo que disponen, no a lo que pudo ser y no fue, no, a lo que disponen, es inaudito y no se compadece con la cantidad de gente que hay en nuestra comunidad autónoma preocupada por la inseguridad de todo orden que provoca no tener un proyecto vital porque no se tiene la garantía de poder conseguir un empleo estable y de calidad. Y no les preocupa el empleo privado y no han puesto en pie ni un solo programa de empleo en todos estos años, ni pusieron en pie el que prometió aquí el señor Moreno Bonilla en septiembre de 2020, y todo plan de empleo que se ha dispuesto en Andalucía se ha financiado efectivamente con recursos estatales, aunque se hayan aplicado de manera preocupantemente tardía, pero es que tampoco cuidan del personal y de las plantillas públicas, de la plantilla A, de la gente que trabaja de manera directa para la Junta de Andalucía, excelentes servidores y servidoras públicas que están machacados. Ahí tiene usted muchos ejemplos. Ahí tiene usted, por ejemplo, el Infoca, pero también tiene la plantilla B, la ingente cantidad de personas trabajadoras para la Junta de Andalucía que atraviesan una situación muy difícil a la que ustedes nunca hacen referencia, pero eso también es política de empleo, dependiente exclusivamente de ustedes, primera empresa de Andalucía, la Junta de Andalucía. Pero todos esos trabajadores y trabajadoras, limpieza hospitalaria, ayuda a domicilio, mantenimiento, 112, Salud Responde. Esa plantilla B parece que tampoco está en el radar de las prioridades de su presupuesto histórico. Y tampoco está en el radar de la política del presupuesto que presentan para el año que viene, fiscalizar que las empresas con las que contratan no le roben a la Junta de Andalucía. Parece que ahí hay cierta lasitud en lo de la eficiencia y la buena gestión y la sobriedad de la gestión. Escandalera con lo que están haciendo empresas que cobran religiosamente con dinero público en el transporte sanitario, por ejemplo en Málaga, por ejemplo en Almería, en la limpieza hospitalaria, por ejemplo en el campo de Gibraltar. Y ahí no fiscalizan. Ahí hay un boquete por el que se va mucho dinero. Un boquete como el que han abierto ustedes en las arcas públicas, cifrado por la AIREF en 203 millones de euros.
La AIREF, que no es el horóscopo, no es que me lo creo cuando dice que voy a encontrar el amor de mi vida y no me lo creo si dice que me voy a caer y me voy a partir la pierna. La AIREF, para otras cosas, es una institución de referencia para ustedes. Pues el hachazo que le han pegado ustedes a la fiscalidad de quienes pueden nos ha abierto un boquete para los servicios públicos de todos y todas de 203 millones de euros para el año que viene. Y ahí está la cita de la AIREF. Bueno, vamos a continuar. Le hablaba del principio de intervención mínima y, evidentemente, aterrizamos a los servicios públicos, ineludiblemente la sanidad. Ustedes no han planteado entre sus objetivos estratégicos, ni desde luego entre los operativos y tampoco entre los indicadores con los que van a evaluar la progresión de la aplicación de su proyecto de presupuesto, ningún objetivo que sea la reducción de las listas de espera. Sin embargo, sí que han establecido una derivación de 50.000 pacientes a la sanidad privada. Está en sus números. Dejen de ponerse en evidencia, negando con la cabeza cada vez que les leo números que están en el presupuesto que ustedes nos han entregado. No se hagan más daño. 50.000 pacientes que se van a derivar a la sanidad privada, sin que se haya hecho una previsión de mejora, de reducción de tiempos de demora, ni en pruebas diagnósticas, ni en intervenciones quirúrgicas, ni en atención primaria. Según sus números, es un trasvase de pacientes puro y duro de la sanidad pública a la privada. Y le voy a poner un ejemplo. En Jaén hay más de 108.000 personas en espera para ser atendidas por un especialista que les diagnostique. Y más de 32.000 están pendientes de una operación. Pues fíjese, hay 2 clínicas privadas proyectadas en la ciudad. Cuando termine su construcción, Jaén Ciudad tendrá un hospital público y 3 clínicas privadas, porque cuando la Junta se retira, hay una expectativa de negocio para las empresas privadas. Y en la educación pública pasa 3/4 de lo mismo. Faltan 900 millones de euros de inversión educativa para converger con la media de nuestro país. Se cierran todos los años unidades públicas con la excusa de la bajada de la natalidad, pero cada 4 años se blindan por concierto las unidades concertadas. El resultado, que en los últimos 4 años se ha incrementado el número de aulas concertadas y ha bajado preocupantemente en más de 1.500 las unidades de la escuela pública. Y eso que ha hecho que haya familias que no han podido matricular a su hijo y hija en los colegios públicos que habían elegido, ya ha pasado en Pueblo Nuevo, Peñarroya, ya ha pasado en las Cabezas de San Juan, ya ha pasado en Jerez, ya ha pasado en Almería, bueno, ha pasado en tantos sitios, en Albox. Eso quiebra el principio de libre elección. Es al que ustedes aluden cuando hablan de la sanidad y de la educación, la libertad de elección. Pues cada vez que una persona recibe una llamada del SAS en la que le dicen que si se quiere operar ya se tiene que ir a una privada, se vulnera su libertad de elección. Y cada vez que ustedes no cumplen el decreto y las familias no pueden optar al colegio público en el que han decidido libremente que su hijo o hija se escolaricen, vulneran esa libertad de elección. Libertad de elección para ustedes es libertad de hacer negocio con los servicios públicos. Y eso está en los números de este presupuesto, también en las memorias que explican lo que ponen los números y que han redactado ustedes, y en los objetivos que los definen y que también han planteado ustedes. Hay algunos otros elementos que nos preocupan de su principio de intervención mínima. La política de vivienda. La política de vivienda, bueno, también es mala suerte para ustedes que haya coincidido el desastre antológico de gestión del bono del alquiler joven, financiado exclusivamente con recursos estatales, este debate de presupuesto. Todo el dinero que ustedes movilizan para la política de vivienda, menos el que necesaria y legalmente tenían que poner para poder conveniar con el Estado, viene de transferencias de fuera. Y esto también es un ejemplo de la intervención mínima, porque es que ustedes se han cansado de repetir que la vivienda la regula el mercado. La vivienda la regula el mercado. Y como la regula el mercado, no vamos a estar aquí haciendo nosotros las 40.000 viviendas que prometían ustedes en su programa,
con financiación propia de la Junta. Hemos pasado a hacer 4.000 con financiación del Estado. Bueno, pues también es un ejemplo que define la radicalidad y el dogma y las trampas de este presupuesto, consejera. ¿Y qué decirle del nulo caso que le hacen al mundo rural y al por qué se están despoblando en los municipios rurales? Un trabajo fabuloso que hizo la Cámara, un grupo de trabajo sobre el reto demográfico, identificando una serie de objetivos que eran compartidos, que se consensuaron por todos los grupos, menos por Vox. Había que mejorar las comunicaciones, había que reforzar los servicios públicos, había que diversificar las posibilidades de empleo, había que armonizar los usos para fijar población en los pueblos, para que la gente tuviera posibilidades de tener un proyecto vital y quedarse en el municipio. ¿Dónde está la traducción presupuestaria de esa apuesta consensuada aquí? Las comunicaciones. ¿Dónde está el apoyo al mundo rural? ¿Dónde está? Con cifras millonarias de inversiones. No se puede quedar en el eslogan y en la musiquita, la preocupación que tenemos por el despoblamiento. Eso hay que acompañarlo con números, porque el presupuesto es la voluntad cifrada de un gobierno. Y si se lee este presupuesto y se mira lo que ustedes dicen de lo que está pasando en el campo andaluz y en los municipios rurales, no rima jota con pelota, consejera. Y la gente joven, que al final todo el rato hablamos de ello, porque cada vez que le tenemos que afear que en esos números no haya una apuesta por la creación de empleo, cada vez que le decimos que en esos números no hay una apuesta por la diversificación productiva, que en esos números se borran del problemón de la vivienda, estamos hablando de la gente joven. También cuando observamos perplejos la infrafinanciación de las universidades públicas de Andalucía. Hay universidades que no pueden cumplir la ley a la que deben su creación y que tienen que atender el crecimiento natural que les requiere su entorno y que con los números que ustedes le han puesto encima de la mesa no son viables. Y algunas de ellas, como la de Jaén, es un ancla poderosa para que la gente joven de la provincia se quede y tenga un futuro, además un futuro prometedor, en una provincia que tiene mucho potencial y que no necesita más palmaditas por la espalda, necesita números constantes. Hoy es el Día Internacional de la Palabra, me acabo de acordar. Bueno, procuraré no decir esa más en tribuna. Poco dinero para universidad. Y luego está lo de la formación profesional. Y me va a permitir que le diga una cosa, tiene usted a la consejera de Educación al lado. A los alumnos y alumnas de la formación profesional no se les puede medir al peso. Cuando a un centro de formación profesional se le da la opción de impartir un grado, hay que darle la dotación. ¿Usted es consciente de que se están dando grados con dotación cero? Cero, pero cero redondo, 0 euros. No menos de la que necesitan, consejera. 0 euros. Y se les están dando grados. Grados que hasta los centros han dicho que no podían dar y se les han dado. ¿Para qué? Para que ustedes presuman al peso de un incremento de alumnado. ¿Y la calidad educativa a la que tiene derecho esa gente dónde está? ¿Dónde están los números, consejera? 0 euros de dotación. Eso no puede ser. Eso es una media verdad. ¿Crece el alumnado? Crece. ¿Cuáles son las condiciones en las que ustedes están forzando a los y las docentes y a los centros que les albergan a impartirles la enseñanza? Bueno, eso está muy feo. Recortes. Les decía yo antes que si no hubieran venido transferencias de fuera y recursos extraordinarios serían bastante más visibles de lo que son. En empleo, 400 millones de euros menos de los que se disponen ahora. En renta mínima de inserción, 41,5 millones, un 36% menos que en 2021. Ahí sí anclo el dato porque era el compromiso de hacerla compatible con el ingreso mínimo vital. Agricultura, pesca, agua y desarrollo rural, se lo he dicho antes, pero tiene su traducción en números. Actuaciones en materia de agua, 53 millones de euros menos, si me permite, con la que están dando ustedes, con la infraestructura del agua, y 13 millones de euros menos en desarrollo rural. ¡Uy, qué preocupación por el mundo rural! En turismo, cultura y deporte, en la globalidad de los programas, retrocedemos 11 millones de euros. En inclusión social, justicia, familia e igualdad, 50 millones de euros. En sostenibilidad, medio ambiente y economía azul, 93 millones de euros, otra de preocupación medioambiental, de propaganda y vacía.
Y en política industrial y energía, 251,5 millones de euros. Eso no necesita ni comentario al dorso. Y ahora la ejecución, porque la ejecución también habla de su política radical y dogmática. Inversiones, un 18% ejecutado, 4.290 millones quedan por ejecutar. Servicios 18, si la participación en impuestos estatales y pensiones, un 52% ejecutado, 3.403 millones sin ejecutar. Servicios 17, FEDER, donde está principalmente el marco 14-20 y los RIAs, que hay que ejecutar y justificar a 31 de diciembre del año que viene. 27% ejecutado, 1.782 millones que todavía no se han ejecutado. Le podría hablar de la Agencia Andaluza de la Energía, con un 6%, el Fondo Andaluz de Garantía Agraria, con un 14%. Bueno, esto no es azaroso, esto no es improvisado, esto es una estrategia. Esto es una estrategia. Esto es una manera de entender el ser y el estar al frente de las instituciones autonómicas. Esto es que el señor Moreno Bonilla tiene vocación de gobernador civil, de gestionar y si hay problemas que lo resuelvan arriba, pero no de explorar el marco estatutario y las competencias exclusivas que le confiere. Un bloque que también es constitucional, el de nuestro Estatuto de Autonomía, y que ustedes se empeñan en dejar sin estrenar. Hablando de índices que no son los de referencia o los que le quitan el sueño a la gente por la noche. Ustedes no gobiernan una comunidad idílica que solo deba preocuparse de parecerse a otros territorios que han superado problemas que para nosotros todavía son muy graves. Ustedes gobiernan una comunidad autónoma en la que tenemos los segundos salarios por la cola más bajos de toda España, con un punto por encima de inflación más alta que la media de toda España y con unos índices de pobreza que son inaceptables en 2022. Y con esas circunstancias y con esos indicadores, ustedes se borran. Tienen el Estatuto como referencia propagandística, igual que tiene su jefe de filas con la Constitución. El Estatuto se incumple, no pasa nada. La Constitución se incumple, no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, no pasa nada. Es un reclamo publicitario. Es un poquito el vacío y la nada. Ya no le hablo ni de humo, ya le hablo de propaganda cansina que mal disimula una impericia en la gestión y cuando se ponen, porque sí que tienen ganas, se ponen siempre de aquel lado de la mesa, no del interés general. Y no lo escondan con creación de empleo, no lo escondan con prosperidad, porque ninguno de los indicadores que reflejarían una mejora de las condiciones de vida y de trabajo en Andalucía han mejorado desde que ustedes tienen el honor de gobernar. Ninguno. Que ya es tino hacer diana y que ninguno de esos indicadores les den la razón. Por tanto, yo de Nietzsche y todo esto me voy a separar. Es que tomo el café sin azúcar y a lo mejor por eso no tengo tanta referencia a mano. Pero me he traído una de Lorca, del poema 1910 de Poeta en Nueva York, que me parece que va bien para definir lo que está pasando aquí. Dice: he visto que las cosas, cuando buscan su curso, encuentran su vacío. Pues estas cuentas, su análisis, una reflexión política en torno a ella y a las intenciones que ustedes tienen trayéndola, su proceder, sus 4 años ya de gobierno, su despliegue de la mayoría absoluta, su propaganda, su grandilocuencia y sus brotes de soberbia cada vez más frecuentes, llevan al vacío, llevan a la nada, porque ahí es indefectiblemente a donde llevan políticas caducadas, fruto de otro tiempo y que en Andalucía solo pueden traer un paro y ruina que con cuentas como esta no se pueden resolver. Muchas gracias.